La luz del cielo capítulo 15 y 16 capítulo 15. Tienes un amigo en mí, no me gusta esto, se quejó Phoebus. En ese momento, se dirigía a través de una parte particularmente densa del bosque. Cabalgaba sobre la espalda de Maximus, con Eugene y Esmeralda a la cabeza, con Djali trotando a su lado y Pascal aferrándose al hombro de Eugene. A Clopin le va a gustar aún menos, comentó Eugene, apartando un trozo de maleza para permitir que Esmeralda pasara sin obstáculos. Tendrás suerte si llegas a ver el punto de encuentro antes de que él y los demás te maten. «Qué tipo tan encantador», comentó Phoebus mientras empujaba una rama baja para sacarla del camino mientras Maximus caminaba pesadamente a través de un arbusto con un resoplido molesto. Está dedicado a terminar con la opresión que Frollo ha causado mientras el rey hizo la vista gorda a todo, explicó Esmeralda mientras pasaba por encima de un tronco podrido, el ministro no se lo ha puesto fácil y por eso ha tomado todas las precauciones necesarias. Y ni siquiera eso mantuvo a su gente a salvo, comentó Febo, con una mirada triste en su rostro. No, no lo hizo, respondió Eugene, apartando un poco de musgo que colgaba del camino. Así que es aún más probable que apuñale primero y haga preguntas después. Entonces, ¿qué sugieres que haga?, preguntó Phoebus mientras Maximus gruñía hacia un arbusto de zarzas que pisó accidentalmente. Antes de que pudieran responder, Esmeralda y Eugene atravesaron unos arbustos y se encontraron en un gran claro. Una docena de fogatas salpicaban el claro, iluminando el área mientras proyectaban largas sombras sobre el bosque circundante. Docenas de personas estaban reunidas alrededor de las fogatas, con sus escasas posesiones atadas en bolsas y sacos junto a ellas. Un segundo después, Phoebus y Maximus aparecieron entre la maleza, haciendo mucho ruido al hacerlo, llamando la atención de todos. Todos se quedaron paralizados por un momento mientras los refugiados los miraban. De repente, todos se pusieron en movimiento mientras hombres y mujeres por igual sacaban sus armas y comenzaban a converger hacia Phoebus, con sus armas preparadas. ¡Guau!, gritó Eugene mientras saltaba delante de Phoebus y Maximus, extendiendo su mano frente a él. Esperen, muchachos, está con nosotros. ¿Y qué significa eso exactamente, Ryder?, gruñó Og mientras se abría paso entre la multitud, flanqueado por Vignos y Vladimir. «Significa que está con nosotros», respondió Esmeralda, fulminando con la mirada a Og. «¿Con nosotros?», gritó una risa burlona entre la multitud. Al levantar la vista, vieron a Clopin de pie sobre una gran roca que se encontraba cerca del centro del claro. «¿El capitán de la guardia? ¿Con nosotros?», se burló. «Disculpe si me resulta difícil de aceptar». «Mira», dijo Phoebus mientras se deslizaba de la espalda de Maximus, «sé que hemos estado en bandos opuestos en el pasado». «¿Bandos opuestos?», gruñó Clopin. «Tú eres el líder de la fuerza que Frollo ha usado para oprimir a toda esta gente. Tú lideraste su ataque». «Lo sé», gritó Phoebus, agachándose y quitándose el cinturón de la espada, antes de tirarlo al suelo con un ruido sordo. «Yo encabecé la carga. Yo fui tu perseguidor. ¿Por qué crees que he venido a ti, desarmado y en inferioridad numérica? ¿Por qué haría eso a menos que estuviera de tu lado?». Esto pareció tranquilizar un poco a la multitud, provocando que murmuraran entre ellos. «Está bien, digamos que te creemos», respondió Clopin, cruzando los brazos y mirando fijamente a Phoebus. «¿Qué causó tu repentino cambio de opinión?». «Unas cuantas cosas», respondió Phoebus, mirando a Eugene y Esmeralda, «pero la razón por la que vine aquí esta noche es para decirles algo». «¿Oh?», preguntó Ok enojado. «¿Y qué sería eso?». «Frollo está planeando derrocar al rey y erigirse como gobernante», explicó Febo. Un silencio cayó sobre la multitud mientras todos lo miraban en estado de shock. «¿Hablas en serio?», preguntó Nariz Grande en estado de shock. «Lo es», respondió Esmeralda. «Y también se llevaron a Quasi y Rapunzel». La multitud se quedó boquiabierta al oír esta noticia. Incluso la mirada de Clopin fue reemplazada por una mirada preocupada. «¿Se los llevó?», preguntó Ok, sorprendido. «Sé que iba tras Quasi, pero ¿por qué se llevaron a Rapunzel?». «No, no estoy seguro», admitió Phoebus. Mientras decía esto, Pascal levantó la vista antes de escabullirse rápidamente de los hombros de Eugene y subirse a los de Phoebus. Pascal se arrastró sobre su armadura, agarró un mechón de su cabello y le dio un fuerte tirón, lo que hizo que Phoebus silbara de dolor y mirara al camaleón con expresión confusa. «¿Para qué fue eso?», preguntó, volviéndose para mirar a Pascal.
Al ver que tenía la atención de Phoebus, Pascal rápidamente se apartó de su hombro y se arrastró hasta la cartera que Phoebus todavía llevaba colgada del hombro y comenzó a tirar de ella, tratando de abrirla. Phoebus miró confundido lo que Pascal estaba haciendo por un momento antes de agacharse y abrir la cartera. Dentro, vio el libro con el que había encontrado a Pascal. Sacó el libro, encontró una de las páginas marcadas y la abrió. Leyó rápidamente los pasajes marcados, abriendo los ojos de par en par al darse cuenta de lo que había leído. ¿Qué pasa, Febo? Preguntó Esmeralda, mirando a Febo mientras este continuaba mirando el libro, con su mente acelerada. Ella es la princesa, susurró para sí mismo. ¿Qué? Preguntó Esmeralda confundida. Rapunzel, dijo Phoebus, cerrando el libro y girándose para mirarla, Rapunzel es la princesa perdida. ¿Qué? Exclama Eugene, ¿cómo pudiste llegar a esa conclusión? Este libro me lo dio Pascal, debe haber sido del arcipreste, explicó Febo mientras todos se concentraban en él nuevamente, habla de una flor mágica llamada la flor de la gota de sol. ¿Te refieres al que usaban para curar a la reina cuando estaba enferma? Preguntó Esmeralda. Lo mismo, continuó Febo. Al parecer, había otros y aquí dice que si consumías la flor, podías transmitir su poder a tu descendencia. Y esa descendencia tendría el pelo rubio dorado. Bueno, entonces Blondie es una rubia, comentó Eugene. Eso no significa nada. ¿Estás olvidando qué más hace su cabello? Preguntó Phoebus. Ah, cierto, respondió Eugene, con una expresión de comprensión en su rostro. ¿Qué más hace su cabello? Preguntó Vladimir. Cura, afirmó Febo, igual que la flor. ¿Estás bromeando? Respondió Oak. Eso es ridículo. ¿Esperas que lo crea? Es verdad, dijo Esmeralda tomando la palabra, lo vi. Yo también, concordó Eugene, poniéndose a su lado y tomando su mano, lo que provocó que ella lo mirara y sonriera. Sí, y precisamente por eso se la llevaron en primer lugar, explicó Febo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Nariz Grande. Cuando secuestraron a la princesa, no se pidió ningún rescate, ¿verdad? Preguntó Febo. A pesar de que el rey y la reina habrían entregado literalmente el reino para recuperarla. Así que quien la secuestró no quería dinero, observó Eugene. ¿Querían su pelo? Preguntó Vladimir, visiblemente confundido. ¿Por qué no se lo cortaron? Este libro dice que cortar el cabello haría que perdiera su poder, explicó Phoebus, sosteniendo el libro en alto mientras lo mencionaba. Rapunzel mencionó algo así cuando estábamos hablando anoche, afirmó Esmeralda. Entonces, ¿por eso crees que secuestraron a la princesa? Preguntó Oak. ¿Por este cabello mágico? Exactamente, respondió Febo. Por eso su madre nunca le permitió salir de casa. Entonces, ¿qué? ¿Una mujer secuestró a la princesa para usar su cabello mágico en ella misma? Preguntó Nariz Grande. ¿Estaba enferma o algo así? No, si ella estaba enferma se habría curado, rescatado, regresado o matado a la princesa y ese habría sido el final, explicó Febo. No, ella quería el cabello de la princesa por otra razón. ¿Y qué sería eso? Preguntó Oak. Puede restaurar la juventud, respondió Febo, dejando la respuesta en el aire mientras todos lo miraban con sorpresa. Entonces lo que estás diciendo es que, si alguien usara este cabello mágico, Oak comenzó a quedarse callado antes de terminar. ¿Podrían vivir para siempre? Terminó Phoebus siniestramente. Nadie dijo nada durante un rato mientras todos reflexionaban sobre el significado de esta revelación. Todos los hechos apuntan a que Rapunzel es la princesa perdida, continuó Phoebus, mirando a la gente reunida, y Frollo, que planea derrocar al rey y la reina, la tiene en su poder. Así que no solo tiene una conexión con el trono, sino que tiene una fuente de vida potencialmente eterna, por lo que puede gobernar Corona para siempre. La multitud siguió mirándolo en un silencio estupefacto. Clopin bajó de la roca y se abrió paso entre la multitud antes de detenerse a unos metros de Phoebus. Está claro lo que debemos hacer entonces, afirmó Clopin con una expresión seria en su rostro. Debemos irnos. Febo, Esmeralda y Eugenio lo miraron en estado de shock mientras el resto de la multitud comenzó a murmurar de acuerdo. ¿Qué? Exclamó Phoebus, irse. Así como así. ¿Qué quieres que haga? Espetó Clopin, mirando fijamente a Febo. Hago lo que hago para proteger a la gente de este reino. Y ahora que el tirano al que nos hemos estado resistiendo ha obtenido el poder absoluto y, según tú, la inmortalidad, ¿qué puedo hacer sino llevarlos a un lugar seguro? ¿Qué pasa con la gente que todavía está en Corona?
exigió Phoebus, haciendo un gesto en dirección vaga a la ciudad. ¿Los dejarás con esta opresión? ¿Qué quieres que haga? Repitió Clopin, acercándose para quedar a solo un pie de Phoebus. Quiero que te quedes y luches. Gritó Phoebus. Si trabajamos juntos, podemos detener esta locura antes de que comience. Podemos salvar a Quasi y a la princesa. Podemos poner fin a la tiranía de Frollo de una vez por todas. ¿Sueñas, capitán?, respondió Clopin, alejándose de Febo. Si Frollo se ha vuelto tan audaz como para tomar la ciudad para sí, entonces su poder es mucho mayor de lo que temía. Así que tienes miedo, supuso Febo con frialdad, apuntando con un dedo acusador a Clopin. Con todo lo que he oído de ti y todo lo que te he visto hacer, lo último que pensaría es que eres un cobarde, Clopin. ¿Te atreves?, exigió Clopin, dándose la vuelta y mirando fijamente a Phoebus. ¿Te atreves a llamarme cobarde? ¿Tienes idea de lo que he pasado, de lo que he sacrificado por esta gente? ¿Te atreves a llamarme cobarde? Corres como un tirano. Gritó Febo, poniéndose cara a cara con Clopin. Te niegas a luchar. Abandonas al resto del pueblo en manos de un tirano al que sé que odias más que a todo el mundo. ¿Sí?, gritó Clopin, sin dar marcha atrás. Lo odio más que a nada en el mundo. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué sabes del sufrimiento del pueblo? Tú, que hasta ahora has sido el fiel perro faldero de ese hombre. El insulto hizo que Febo se detuviera y diera un paso atrás, con el rostro tranquilo. Tienes razón, Clopin, admitió Febo, con la mirada baja. He sido un soldado leal a Frollo. Sin saberlo, he contribuido a que la gente sufra. Pero estoy intentando cambiar eso. Y necesito tu ayuda para hacerlo. Dando un paso atrás, Febo miró a la multitud reunida. Juntos, podemos derrotar a Frollo de una vez por todas, afirmó Febo, hablando a la multitud reunida mientras comenzaba a moverse entre ellos. La gente se apartó para permitirle pasar mientras lo seguían y escuchaban. Juntos podemos librar a este reino de la corrupción y la opresión que lo ha dañado durante tanto tiempo. Juntos podemos liberar a Quasimodo y a la princesa. Continuó Phoebus, subiéndose a la roca en la que Clopin había estado parado antes. Juntos podemos salvar este reino. ¿Quién está conmigo? ¿Qué dices? Un silencio rotundo se apoderó del claro mientras todos miraban hacia sus pies o hacia los demás, pero no hacia él. Phoebus miró a la multitud y su expresión confusa se transformó en comprensión y abatimiento. Por supuesto, afirmó, mirando a la gente, no pueden desperdiciar su vida con la esperanza de que esto funcione. Tienen a sus familias y seres queridos a quienes cuidar. Bajando de la roca, se abrió paso entre la multitud nuevamente antes de agacharse hasta donde había dejado su espada y recogerla, colocándola nuevamente alrededor de su cintura. Pero yo no tengo esas cosas, dijo Febo solemnemente, y como tal asumiré esta tarea. Lucharé para liberar este lugar de su opresor y puede que muera en el proceso. Pero al menos moriré luchando por algo bueno por una vez. La multitud permaneció en silencio mientras lo observaba. Esmeralda se movió para ponerle la mano en el hombro, pero dudó y se apartó. Después de un momento, Maximus se acercó y le dio un codazo con la nariz, lo que hizo que Phoebus sonriera. Por supuesto, no puedo olvidarme de ti, viejo amigo, dijo Phoebus, extendiendo la mano y acariciando el hocico de Maximus. Supongo que no me meteré en esto solo. No, no lo harás, dijo Eugene, dándole un rápido apretón a la mano de Esmeralda antes de dar un paso adelante. Voy contigo. ¿Flynn? Preguntó Phoebus sorprendido. No eres el único que ha cambiado, respondió Eugene con una sonrisa. Por cierto, mi verdadero nombre es Eugene. ¿Eugene? Preguntó Phoebus. ¿En serio? Cada día aprendes algo nuevo, respondió Eugene encogiéndose de hombros. Bueno, dijo Phoebus, extendiendo la mano y estrechándola de Eugene, es bueno tenerte conmigo, Eugene. Eso no es todo lo que tendréis, dijo Esmeralda, acercándose a ellos. Yo también voy. Esmeralda, dijo Eugene con tono preocupado, no creo que eso sea tan. Esmeralda rápidamente lo silenció colocando sus dedos sobre sus labios. Aprecio el detalle, Eugene, respondió ella, sonriéndole, pero me voy y no vas a detenerme. Está bien entonces, dijo Eugene, sorprendido. Yo también voy, dijo Oak, acercándose para unirse a ellos. ¿Gancho? Preguntó Esmeralda sorprendida. ¿Qué? ¿Ya no estoy invitado? Se quejó, mirándola fijamente. No, no es eso, dijo Esmeralda levantando las manos a la defensiva. Simplemente no estoy segura de por qué quieres venir.
Una vez tuve un sueño, afirmó Ok, y su expresión endurecida se transformó brevemente en una triste. Un sueño que dejé morir. Hasta que conocí a Rapunzel. Su rostro se endureció nuevamente en una mirada fulminante. Princesa o no, afirmó, tocando el mango de su hacha con agitación, no voy a permitir que ese viejo pervertido la mantenga encerrada. Yo tampoco. Declaró Nariz Grande, sacando su lanza de la vaina en su espalda y golpeando la culata del asta contra el suelo. Vladimir dio un paso adelante, sacó el gran martillo de las correas de su espalda y lo colocó en sus enormes manos. Quasimodo es mi amigo, murmuró desde lo más profundo de su pecho. No dejaré que Frollo lo mate. Lo mataré yo primero. Yo también voy. Exclamó otra persona. Entre la multitud apareció un hombre bajito y mayor. Tenía el pelo blanco alborotado y una barba espesa. Iba vestido con harapos que dejaban ver su delgada figura. Sus ojos castaños tenían una mirada vidriosa y caminaba con un paso que sugería embriaguez. ¿Enana?, preguntó Eugene. No te ofendas, amigo, pero no creo que estés preparado para algo así. Tonterías. Exclamó el hombre Shorty, moviéndose inestablemente sobre sus pies mientras lo hacía, me estaba metiendo en peleas mientras tú todavía usabas pañales. Los demás lo miraron poco convencidos mientras Shorty apenas lograba mantenerse en pie. Acéptalo. Voy a ir contigo, te guste o no, afirmó Shorty, con un hipo de borracho que acentuó su declaración. Los demás se miraron y suspiraron, algunos encogiéndose de hombros en señal de derrota. Finalmente, todos sus ojos se posaron en Clopin. Clopin miró rápidamente a su alrededor, mirando a todos como lo miraban a él. Después de unos momentos, dejó escapar un suspiro de resignación. Muy bien, supongo que estoy contigo también, afirmó, ganándose las sonrisas de los demás, entonces tenemos un plan. No va a ser fácil entrar al Palacio de Justicia. Donde hay voluntad hay un camino, afirmó Febo con una sonrisa en su rostro, y yo tengo un camino. Mientras tanto, el Palacio de Justicia se encontraba bajo la pálida luna llena que colgaba sobre el reino de Corona, cuya luz proyectaba largas sombras al filtrarse a través de las pequeñas ventanas de la mazmorra del palacio. Sentada en el catre de una de las celdas, Rapunzel lloraba en silencio entre sus manos, protegiéndose el rostro del mundo. Quasi estaba sentada en la celda frente a ella, mirándola impotente. Rapunzel, comenzó a decir, pero fue interrumpido cuando la puerta de la mazmorra se abrió de golpe y entró un guardia, arrastrando a Gothel del brazo. Abrió de golpe la celda junto a Rapunzel y empujó a Gothel dentro antes de cerrar la puerta de un portazo detrás de ella y salir de la mazmorra. Gothel miró a su alrededor por unos momentos, antes de notar a Rapunzel y Quasi, quienes la miraban con sorpresa. ¿Madre?, pregunta Rapunzel vacilante. Rapunzel, exclamó Gothel, corriendo hacia los barrotes que separaban sus celdas y agarrándolos con fuerza, con una sonrisa en su rostro. He estado tan preocupada por ti. Gothel se estiró a través de los barrotes y le hizo un gesto a Rapunzel para que se acercara a ella, pero en lugar de eso Rapunzel se alejó tanto como su celda le permitió, acurrucándose en una bola en la esquina frente a Gothel. ¿Qué pasa?, preguntó Gothel confundida. Ella sabe lo que hiciste, dijo Quasi, mirando fijamente a Gothel, ella sabe quién eres realmente. Gothel jadeó en estado de shock cuando vio a Quasi por primera vez, y se alejó un paso de él por la sorpresa. Tú eres el jorobado, exclamó. Y tú eres el secuestrador, comentó Quasi, apoyando sus manos en los barrotes de su celda. ¿Qué?, preguntó Gothel, confundida y nerviosa. ¿De qué estás hablando? Sabemos lo que hiciste, responde Quasi, sabemos que Rapunzel es la princesa perdida y sabemos que la secuestraste. ¿De qué estás hablando, criatura inmunda?, le gritó. Ante eso, Rapunzel levantó la cabeza de golpe y miró a Gothel con los ojos llenos de lágrimas. No lo llames así, prácticamente le gruñó a Gothel, poniéndose de pie mientras lo hacía. ¿Qué?, preguntó Gothel, mirando a Rapunzel con sorpresa, Flor, ¿qué pasa? No soy tu Flor, dijo, pisando fuerte hacia el otro lado de la celda y agarrando los barrotes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y tú no eres mi madre. Rapunzel, ¿qué estás diciendo?, preguntó Gothel, obviamente herida. No me acabas de escuchar, gritó Rapunzel. Es como dijo Quasi, no eres mi madre. Me secuestraste. El propio Frollo lo dijo. Frollo es un mentiroso, exclamó Gothel. ¿El arcipreste también es un mentiroso?, preguntó Quasi. Estaba mintiendo cuando nos dijo lo mismo después de que los hombres de Frollo lo golpearon hasta convertirlo en pulpa.
Gothel no responde a esto y en su lugar se vuelve hacia Rapunzel. Rapunzel, no puedes creer esto, suplicó, pero se detuvo cuando Rapunzel la fulminó con la mirada. Deja de mentir. Gritó Rapunzel. Todo lo que dices es mentira. Gothel la miró con sorpresa antes de que sus ojos se abatieran mientras una expresión triste cruzaba su rostro. Tienes razón, admitió Gothel, te he estado mintiendo todo este tiempo. ¿Por qué? Preguntó Rapunzel con el rostro lleno de dolor y rabia. ¿Por qué tenía miedo? Susurró Gothel con la mirada baja. ¿Miedo de qué? Preguntó Quasi. Pasé los últimos siglos extendiendo mi vida con la ayuda de una flor mágica y luego secuestrando a una princesa para poder conservar el poder, escutió Gothel, mirando fijamente a Quasi. ¿De qué crees que tenía miedo? Todos mueren, comentó Quasi. Bueno, encontré algo que me permitió prescindir de ello, respondió ella con brusquedad, antes de que su rostro se ensombreciera. No había vivido la mejor de las vidas antes de encontrar la flor, así que tenía miedo de lo que me esperaba más allá. Así que cuando encontré la flor, mi único pensamiento fue salvarme. Ese fue mi único pensamiento cuando te alejé de tus padres. Así que nunca sentiste nada por mí, supuso Rapunzel con frialdad, sin dejar de mirar fijamente a Gothel. Eso no es verdad. Exclamó Gothel, mirando a Rapunzel con expresión angustiada. Te he amado durante mucho tiempo. Yo te crié, ¿cómo no podría hacerlo? Deja de mentirme. Rapunzel prácticamente gritó, antes de darse la vuelta y caer en su cuna, llorando. Gothel y Quasi observaron impotentes como Rapunzel lloraba. Lentamente, se dieron la vuelta y se miraron el uno al otro. Quasi miró a Gothel con enojo antes de darse la vuelta y acostarse en su catre. Gothel suspiró con tristeza, antes de darse la vuelta y sentarse en su catre, colocando su cabeza en sus manos y comenzó a sollozar en silencio, haciendo eco al de Rapunzel, el único ruido en la penumbra opresiva debajo del Palacio de Justicia. Capítulo 16. Un día mi príncipe vendrá. La luz del sol se filtraba lentamente a través de las ventanas de la mazmorra debajo del Palacio de Justicia, salpicando los ojos de Quasi mientras yacía en su catre en su celda. Gimiendo, abrió lentamente los ojos y se sentó en su catre. Mirando a su alrededor, vio a Gothel y Rapunzel durmiendo también en sus catres. De repente, las puertas de la mazmorra se abrieron y Frollo entró, flanqueado por los hermanos Stabbington y Phoebus entrando detrás de ellos. La oreja dañada de Drake estaba vendada mientras que las marcas de arañazos en su rostro todavía estaban rojas y en carne viva. Le dirigió una mirada fulminante a Rapunzel cuando entró, que ella le devolvió a su vez, el moretón en su rostro de un horrible color púrpura. Sonrió mientras los miraba a los tres individualmente, deteniéndose en Gothel por un momento. Buenos días, querida, la saludó con una sonrisa enfermiza. Espero que hayas dormido bien. Gothel simplemente lo fulminó con la mirada en respuesta, ganándose una risa. Lamento estas adaptaciones, pero tenía que asegurarme de que no intentaras nada precipitado, explicó Frollo antes de darse la vuelta para poder enfrentar a los demás también. De todos modos, tenemos un día ocupado por delante. La princesa y su madre adoptiva vendrán conmigo y mis guardias, explicó, antes de volverse hacia Quasi, con una mirada oscura en su rostro. En cuanto a ti, Quasimodo, es hora de que enfrentes tu castigo. Quasi tragó saliva mientras una ola de miedo lo invadía. Por favor, suplicó Rapunzel con lágrimas corriendo por su rostro. No hagas esto. Pero debo hacerlo, princesa, él ha violado la ley, explicó. Además, no puedo permitir disidentes en nuestro nuevo reino. Eres un monstruo, gruñó Rapunzel, mirándolo fijamente. Yo soy la ley, respondió Frollo. Y harías bien en recordarlo, princesa. Mientras Rapunzel continuaba mirando fijamente a Frollo, él se giró y miró a Phoebus, antes de hacerle un gesto para que se acercara. Phoebus, toma a algunos hombres y escolta a Quasimodo hasta la horca, le ordenó Frollo a Phoebus. El capitán asintió, antes de agarrar las llaves de la celda de una clavija en la pared y abrir la celda de Quasi. Se abrió con un fuerte crujido y Phoebus se acercó a Quasi con un par de grilletes, observando los moretones en la cara de Quasi. Mientras ponía los grilletes en las muñecas de Quasi, Phoebus levantó la vista y captó la mirada de Quasi antes de darle un guiño cómplice. Quasi lo miró confundido, pero Phoebus no dijo nada más mientras terminaba de encerrar las muñecas de Quasi. Mientras Phoebus sacaba a Quasi, Rapunzel lo miró con ojos suplicantes mientras Drake la sacaba. Por favor, no le hagas daño. Gritó, intentando alejarse de Drake, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Te lo ruego.
Antes de que Rapunzel pudiera decir algo más, Quasi se liberó del agarre de Phoebus, corrió hacia Rapunzel y la besó. Phoebus lo alcanzó rápidamente y apartó a Quasi. Mientras lo hacía, Quasi le hizo un rápido gesto con la cabeza a Rapunzel, lo que provocó que ella asintiera de vuelta. «Vamos, criatura sucia», gritó Phoebus, sacando a Quasi por la puerta. «Es hora de estirar la cuerda». Phoebus arrastró a Quasi fuera de la habitación y cerró la puerta de golpe. Frollo los observó mientras se iban antes de volverse hacia los demás. «Bueno, ¿lo miraremos desde mi área de visualización privada?», preguntó con una sonrisa siniestra. Cuando Febo salió, vio a los dos guardias encargados de custodiar la entrada a la mazmorra. «Ustedes dos, conmigo», ordenó Phoebus, antes de entregar a Quasi a uno de los guardias. Comenzó a guiarlos a través del palacio. Condujo a Quasi y a los hombres por un tramo de escaleras hasta un largo corredor con vigas que sostenían el techo. Continuaron por el pasillo, antes de que la puerta se cerrara de golpe frente a ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los guardias. Phoebus lo ignoró y comenzó a golpear la pesada puerta de madera. Después de hacerlo, un panel de la puerta se abrió y el rostro ebrio de Shorty lo miró con ojos vidriosos. «¿Cuál es la contraseña?», preguntó, su aliento fétido hizo que Phoebus se encogiera cuando lo alcanzó. «¿Contraseña?», preguntó Phoebus confundido. «No, lo siento», respondió Shorty, antes de cerrar el panel nuevamente. Phoebus y los guardias miraron confundidos, creando la distracción perfecta para que Eugene se dejara caer de las vigas y golpeara las cabezas de los dos guardias, dejándolos inconscientes con un sonido metálico. «En realidad, la contraseña era señal», dijo antes de que una mirada confusa cruzara su rostro, «¿o era la contraseña de señal?». «Flynn», exclamó Quasi al ver a su amigo, con una sonrisa extendiéndose en su rostro. «Oye, ¿cómo te va, amigo?», preguntó, jugueteando cariñosamente con el cabello de Quasi mientras Phoebus desbloqueaba las esposas de Quasi y las puertas se abrían, revelando a los demás. «Quasi», exclamó Esmeralda, corriendo hacia él y abrazándolo. «Me alegro mucho de que estés bien». Esmeralda se echó hacia atrás y miró a Quasi. Su preocupación se reflejaba en los moretones que tenía en su rostro. «¿Qué te pasó?», preguntó ella, ahuecando cuidadosamente su rostro. «Drake Stabbington», respondió Quasi secamente. «Pero eso no importa, ¿qué están haciendo todos ustedes aquí?». «Te estoy sacando, ¿qué te parece?», preguntó Oak. «¿Qué pasa con Rapunzel?», preguntó Quasi mientras Esmeralda lo soltaba. «Vamos a por ella a continuación», explicó Clopin, mirando a su alrededor con nerviosismo. «No tenemos mucho tiempo», explicó Eugene, «vamos». Asintiendo, Quasi se fue con los demás mientras comenzaban a caminar por el palacio. «¿A dónde vamos?», preguntó Quasi. «Vayamos al patio», explicó Phoebus. «El área privada de observación de Frollo estará demasiado vigilada. Necesitamos llegar hasta él por otro camino». Quasi asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras el grupo doblaba una esquina. Cuando lo hicieron, Clopin y Shorty se separaron y subieron una escalera mientras los demás continuaban por el pasillo. «¿A dónde van?», preguntó Quasi. «No hay tiempo para explicaciones», respondió Phoebus mientras seguían avanzando. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con un grupo de media docena de guardias. Los dos grupos se miraron sorprendidos durante unos momentos antes de que Phoebus diera un paso adelante. «Retiraos, hombres», ordenó Febo. «¿Qué pasa, señor?», preguntó uno de los guardias. «Frollo se ha vuelto loco por el poder y amenaza con derrocar al rey y a la reina», explicó Febo, «tenemos que detenerlo». «¿Qué hicieron el rey y la reina por nosotros?», preguntó uno de los guardias, mirando fijamente a Febo. «Gobernamos esta ciudad gracias a Frollo», gritó otro. «Creo que debería retirarse, señor», afirmó el primer guardia, tomando su espada mientras sus compañeros hacían lo mismo. «Maldita sea», maldijo Phoebus, sacando su espada y cargando contra los guardias. El primer guardia lo enfrentó de frente, sus espadas chocaron entre sí mientras intentaban empujarse mutuamente hacia atrás. Phoebus cambió su peso, empujó la espada del hombre hacia un lado, antes de hundir su rodilla en el estómago del hombre, lo que hizo que se doblara. Mientras el hombre intentaba recuperarse, Phoebus golpeó la cabeza del guardia con el pomo, lo que lo hizo caer al suelo inconsciente. Eugene se llevó la mano al cinturón, sacó una espada y se abalanzó sobre uno de los guardias. Paró fácilmente el golpe del hombre, moviendo su arma hacia un lado, lo que le permitió a Eugene darle un codazo en la cara y tirarlo hacia atrás.
Cuando el hombre se recuperó, Eugene le dio una patada en el pecho y lo tiró hacia atrás. El guardia se recuperó y atacó a Eugene, quien se apartó del camino antes de arrebatarle el arma de la mano al hombre con su propia espada. Cuando el hombre hizo una mueca de dolor, Eugene lo atacó y le cortó la mejilla antes de seguir con una patada en el estómago, doblándolo. Agarrando al hombre por la parte de atrás de su camisa, Eugene giró sobre sus talones y arrastró al hombre con él, antes de soltarlo, lo que hizo que el guardia tropezara de cabeza contra una pared y lo dejara inconsciente. Esmeralda hizo girar el bastón de madera que llevaba mientras un guardia avanzaba hacia ella con la espada desenvainada. El guardia la atacó, pero ella lo bloqueó levantando su bastón y desviándolo hacia un lado. Cuando el guardia se tambaleó hacia adelante, Esmeralda le dio un rodillazo en el estómago. El hombre se tambaleó hacia atrás, lo que permitió que Esmeralda girara su bastón y lo balanceara hacia arriba, golpeándolo en la cara y tirándolo de espaldas. Mientras intentaba recuperarse, Esmeralda giró su arma nuevamente y lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Al ver que un guardia lo atacaba, Oak sacó un hacha de su cinturón y la mantuvo lista. Cuando el hombre lo alcanzó, blandió su espada hacia Oak, quien se apartó. Oak arremetió con su gancho y agarró la mano del guardia antes de retorcerla hacia atrás. El guardia soltó un grito de dolor cuando se vio obligado a soltar su espada. Cuando cayó al suelo, Oak clavó la parte posterior de su hacha en el hombro del hombre, rompiéndolo mientras el guardia gritaba de dolor. Oak siguió dándole un rodillazo en la cara al hombre, obligándolo a ponerse de pie, y luego agarró al guardia con su mano y su gancho, levantándolo y golpeándolo contra el suelo, dejándolo inconsciente. Mientras un guardia armado con una lanza cargaba contra él, Vignos usó su propia lanza. Parando la primera estocada del guardia con el mango de su arma, Vignos golpeó la rodilla del otro hombre con la culata de su lanza, lo que provocó que el guardia gritara de dolor y sorpresa mientras caía al suelo. Mientras el guardia intentaba levantarse del suelo, Vignos enganchó su lanza detrás de la pierna del hombre. Dando un tirón a su arma, Vignos hizo que el guardia se abriera de piernas involuntariamente. Mientras el guardia chillaba de dolor, Vignos retiró su lanza antes de girarla y golpear la culata de esta justo entre los ojos del guardia, dejándolo inconsciente. Cuando el último guardia cargó contra él, Vladimir sacó su martillo de su espalda y cargó contra el otro hombre de lleno. Al ver al pesado coloso cargando contra él, el coraje del guardia lo abandonó de repente y patinó hasta detenerse antes de darse la vuelta y correr en la dirección opuesta. Vladimir, sin embargo, ya estaba sobre él. Bajando la cabeza, usó los cuernos de su casco para agarrar al guardia como un toro antes de lanzarlo al aire. Desafortunadamente para el guardia, el techo del pasillo era bastante bajo y se estrelló contra él con la fuerza suficiente para provocar grietas en el techo. Después de un momento, la gravedad tomó el control y el guardia cayó por el aire antes de estrellarse contra el suelo. El guardia trató de levantarse lentamente, pero antes de que pudiera hacerlo, Vladimir lo golpeó con su martillo, derribándolo y haciendo cráteres en el suelo. Alguien debe haber oído eso, afirmó Phoebus. Tenemos que ponernos en movimiento. Los demás asintieron y envainaron sus armas mientras continuaban su camino a través del palacio. Finalmente, llegaron a un par de grandes puertas de madera, custodiadas por dos hombres. Vladimir. Gritó Febo al hombre más grande. Derriba esas puertas. Vamos. Respondió Vladimir mientras se abría paso hasta el frente del grupo antes de agachar la cabeza para volver a apuntar con su casco con cuernos. Al ver al monstruo que se acercaba, los dos guardias se apartaron del camino, segundos antes de que Vladimir corriera a toda velocidad hacia las puertas, abriéndolas de golpe con la fuerza de su peso. Cuando las puertas se abrieron de golpe, Vladimir tropezó y entró en un patio abierto que se encontraba más allá, con trozos de madera y restos de metal de la puerta esparcidos a su alrededor. El patio estaba completamente encerrado por el resto del palacio en forma cuadrada, con puertas en el centro de las otras paredes también. En el centro del patio había una horca de madera, en la que se encontraba un hombre grande con una capucha de verdugo. Numerosas ventanas daban al patio adoquinado, así como a un balcón, en el que se encontraban Frollo, Rapunzel, Gothel, los Stabbington y media docena de guardias. Frollo y sus guardias bajaron la mirada en estado de shock al ver a los demás amontonarse en el patio. Los ojos de Frollo se entrecerraron con una expresión de furia cuando vio a Phoebus entre ellos. ¿Qué significa esto, capitán?, preguntó Frollo, mientras Rapunzel los miraba a todos con alegría. Lo siento, señor, pero me estaba cansando de todo el asunto de capitán de la guardia, respondió Phoebus con una sonrisa burlona, así que decidí darle una oportunidad a lo rebelde.
Creo que me queda bien, ¿no le parece? Agarradlos. Gritó Frollo, señalando con el dedo acusador al grupo. Al instante, los guardias que lo rodeaban salieron corriendo del balcón mientras más guardias entraban por las otras puertas. Cuando los hermanos Stabbington se dispusieron a seguirlos, Frollo los detuvo. Los necesito a ustedes dos conmigo, explicó Frollo, para vigilar a estos dos. Mientras decía eso, los tres miraron a Rapunzel y Gothel, quienes se alejaron con miedo. Mientras tanto, mientras los guardias se apresuraban a entrar al patio, los otros desenvainaron sus armas y se prepararon para luchar contra los guardias. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Quasi, mirando a los hombres que se acercaban. «Podemos detener a estos tipos», respondió Phoebus, «tienes que subir allí y salvar a la princesa». «¿Cómo voy a subir allí?», preguntó Quasi, «esos guardias me harán pedazos». «No os preocupéis, tengo una idea», respondió Phoebus, antes de volverse hacia los demás. «Eugene. Ponedlo en posición». «Bien», respondió Eugene, antes de agarrar el brazo de Quasi y tirar de él para que lo siguiera. «Vamos, amigo». Eugene lo guió a través de la refriega y llevó a Quasi hacia un carro que habían dejado en el patio junto con algunos materiales de construcción. Cuando se acercaron, dos guardias los atacaron con armas en la mano. Eugene atacó rápidamente a uno de ellos, con la espada preparada. Las dos espadas chocaron con un sonido metálico mientras los dos hombres se empujaban entre sí, tratando de obtener una ventaja. Mientras tanto, el otro guardia corrió hacia Quasi con su espada lista. Atacó hacia adelante y Quasi esquivó torpemente hacia un lado. Cuando el hombre lo golpeó, Quasi cayó hacia atrás, evitando el ataque. Cuando el guardia levantó su espada para asestarle un golpe a Quasi, Quasi pateó y golpeó al hombre en la espinilla. El guardia gritó de dolor y saltó lejos de Quasi, frotándose la espinilla de dolor. Quasi se levantó rápidamente y abordó al guardia desequilibrado, levantándolo del suelo antes de arrojarlo a un lado y dentro del carro, haciendo que se volcara. «Flynn», gritó Quasi a su amigo, que seguía peleándose con el otro guardia. «Súbelo al carro». Eugene asintió antes de cambiar de posición y tirar hacia atrás, haciendo que el hombre perdiera el equilibrio. Cuando el hombre tropezó, Eugene agarró al guardia por el hombro y la parte trasera de su camisa, antes de arrojarlo también al carro. «Sigue mi ejemplo», dijo Quasi mientras subía al carro. Eugene lo siguió, subiéndose a su lado del carro mientras los soldados que estaban dentro comenzaban a moverse. Caminaron hacia el borde del carro y se pararon sobre los ejes, que sobresalían en el aire como un balancín inclinado. «Adelante, 3», gritó Quasi, a lo que Eugene asintió. «1», gritó Quasi. «2», gritó Eugene. «3», exclamaron juntos, antes de saltar sobre los ejes. La fuerza de su peso hizo que el carro se moviera hacia adelante, enviando a los dos guardias volando por el aire antes de aterrizar en un montón a unos pocos pies de distancia. «Muy bien», gritó Eugene, volviéndose hacia Quasi y levantando su mano, a lo que Quasi le chocó los 5. «Muy bien, ahora tenemos que ponerte en posición», afirmó Eugene. «¿Posición para qué?», cuestionó Quasi con mirada confusa. «Ya verás», respondió Eugene enigmáticamente, antes de empujar a Quasi hacia el frente del carro. «Muy bien, cabeza abajo», gritó Eugene, doblando las rodillas y bajando la cabeza a su lado. «Cabeza abajo», gritó Quasi, doblando también las rodillas. «Brazos adentro», continuó Eugene, acercando los brazos al cuerpo. «Brazos adentro», repitió Quasi, imitando el movimiento. «Rodillas separadas», dijo Eugene, dando un pequeño salto y abriendo las piernas hasta el ancho de los hombros. «Rodillas separadas». Quasi repitió como un loro, copiando el movimiento antes de mirar a Eugene confundido cuando sus pies terminaron en los ejes del carro. «Rodillas separadas». «Cebo». «Ahora», gritó Eugene desde el otro lado del patio. Volviéndose hacia donde Eugene había gritado, Phoebus rápidamente golpeó a un guardia con el que estaba peleando antes de llevarse la mano a la boca y hacer sonar un fuerte silbido. Un momento después, se escuchó el ruido de voces gritando, acero chocando y el sonido distintivo de los cascos de los caballos sobre la piedra. Un segundo después, Maximus se estrelló contra una ventana, con Clopin y Shorty a sus espaldas mientras algunos guardias entraban dando tumbos con ellos. Shorty estaba de pie sobre los hombros de Maximus, agarrándose del cuerpo del caballo, pateando en la cara a un guardia que había envuelto sus brazos alrededor del cuello de Maximus mientras se reía como un loco. Clopin mientras tanto estaba colgado de la silla del caballo, mientras un guardia se aferraba a la cola de Maximus.
Mientras el grupo caía por los aires, Clopin se giró y pateó al guardia en el pecho, obligándolo a soltarse y caer por los aires. Quasi solo tuvo tiempo de mirar por encima de su hombro mientras sus ojos se abrían de sorpresa antes de que el caballo y sus jinetes se estrellaran contra la parte trasera del carro, haciendo que las varas saltaran hacia arriba y lanzaran a Quasi por los aires. Quasi soltó un grito de sorpresa y desconcierto mientras volaba por el aire, con el cuerpo bloqueado en la posición que Eugene le había indicado que asumiera. Unos segundos después, volvió a caer y aterrizó justo en la barandilla del balcón privado de Frollo, todavía en la misma posición. Rapunzel, Gothel, Frollo y los hermanos Stabbington lo miraron en estado de shock mientras Quasi recuperaba el aliento y miraba a su alrededor, recuperando el sentido. «No os quedéis ahí parados», gritó Frollo, recobrando el sentido y mirando fijamente a los Stabbington. «Agarradlo». Los Stabbington recobraron el sentido, sacaron sus espadas y se abalanzaron sobre Quasi. Al verlos venir, Quasi saltó al aire de nuevo y volteó a los hermanos. Aterrizó detrás de ellos y rápidamente pateó a Fletcher en la parte posterior de la pierna, obligándolo a arrodillarse mientras su hermano se daba la vuelta y blandía su espada contra Quasi. Quasi se agachó para esquivar el ataque, antes de saltar detrás de Drake y empujarlo por la espalda, haciéndolo tropezar con su hermano, que todavía se estaba levantando, y enviando a ambos hombres al suelo. Mientras los Stabbington comenzaban a levantarse, Rapunzel se llevó las manos al cabello y comenzó a sacar las flores y las cintas que lo sostenían. «Rapunzel», susurró Gothel, mirándola mientras Rapunzel rápidamente pasaba sus manos por su cabello, sacudiendo las trenzas restantes. «¿Qué estás haciendo?». «Solo me estoy soltando el pelo», respondió Rapunzel sin mirarla, observando a los hermanos Stabbington levantarse y acercarse a Quasi con las armas listas. Agarrando su cabello, Rapunzel lo balanceó hacia adelante, haciendo que girara alrededor de la barandilla y se envolviera alrededor del brazo de Fletcher. Él miró sorprendido, pero antes de que pudiera reaccionar, Rapunzel tiró de su cabello, tirando de Fletcher hacia un lado y golpeando su brazo contra la barandilla, lo que le hizo soltar un grito de dolor mientras dejaba caer su espada, que cayó al suelo con estrépito. Mientras Fletcher sostenía su brazo con dolor, Rapunzel volvió a sacudir su cabello, envolviéndolo nuevamente alrededor de la barandilla antes de que se envolviera alrededor de su cuello. Tirando de su cabello nuevamente, tiró de la cabeza de Fletcher hacia abajo y la golpeó contra la barandilla, dejándolo inconsciente. Mientras Drake miraba sorprendido a su hermano inconsciente, Quasi lo abordó, levantando al hombre más grande de sus pies, lo que le permitió llevar a Drake unos pasos antes de estrellarlo contra la pared, lo que obligó a Drake a soltar su espada. Drake dejó escapar una tos ahogada cuando se quedó sin aire, antes de recuperarse y golpear a Quasi en la espalda. El golpe debilitó el agarre de Quasi y Drake lo empujó. Dando un paso adelante, Drake lanzó un puñetazo a Quasi, pero él esquivó el golpe. Drake siguió con un cruzado con su otro puño, pero Quasi agarró el brazo de Drake, bloqueando el ataque antes de contraatacar con un golpe en el estómago de Drake. Drake se tambaleó hacia atrás, recuperando el aliento mientras lanzaba otro puñetazo a Quasi. Extendiendo la mano, Quasi atrapó el puño de Drake, sin siquiera inmutarse cuando el puño del otro hombre se estrelló contra su palma. Quasi agarró el puño de Drake cuando el hombre más grande trató de alejarse, antes de comenzar a apretarlo. Drake siseó de dolor cuando Quasi apretó más el agarre, la agonía obligó a Drake a ponerse de rodillas. Después de un momento, Quasi soltó la mano de Drake antes de golpearlo en la cara, seguido de un golpe en el estómago, antes de rematarlo con un uppercut en el mentón, derribando a Drake de espaldas, donde quedó tendido, gimiendo de dolor. «Y quédate abajo», le dijo Quasi a Drake, señalándolo con una sonrisa burlona en su rostro. Miró a Rapunzel, que le sonreía radiante. Cuando un movimiento captó su atención, su expresión de felicidad se reemplazó por una de horror cuando vio a Frollo acercándose a Quasi por detrás, con la espada de Fletcher en la mano. Ella se agarraba el cabello para intentar detenerlo, pero él ya estaba muy cerca. «Quasi», le gritó. Quasi la miró confundido antes de darse la vuelta, justo a tiempo para que Frollo le clavara la espada en el estómago. Las miradas de Quasi y Frollo se cruzaron por un momento, los ojos sorprendidos de Quasi miraron la mirada llena de odio de Frollo. Entonces Quasi soltó una tos estrangulada antes de que Frollo lo empujara, sacando el frío acero del estómago de Quasi mientras el jorobado se desplomaba en el suelo. «¡No!», gritó Rapunzel mientras corría hacia Quasi mientras Frollo daba un paso atrás.
Se arrodilló y agarró las manos de Quasi que cubrían la herida mientras la sangre comenzaba a gotear entre sus dedos, tiñendo sus manos de rojo. Está bien, Quasi, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras movía sus manos poniendo las suyas sobre su herida, voy a salvarte. No lo creo, gruñó Frollo, agarrando a Rapunzel por la base de su cabello con su mano libre y tirándola lejos, haciéndola gritar de dolor. Creo que finalmente ha llegado el momento de enviar a este monstruo de regreso al inframundo. Por favor, suplicó Rapunzel, arañando las manos de Frollo mientras pateaba en pánico, viendo cómo la piel de Quasi se volvía más pálida mientras sus palmas se volvían de un rojo rubí por su propia sangre. Por favor, no hagas esto. Lo haré, espetó Frollo, y sabrás el coste de desafiarme. No la toques. Gritó Gothel mientras corría sobre ellos y agarró a Frollo, tratando de alejar a Rapunzel de él. En la lucha, Gothel se estiró y clavó sus uñas en el rostro de Frollo. Frollo siseó de dolor cuando la sangre comenzó a brotar de las heridas rojas en su rostro. Gruñendo de ira, empujó a Gothel antes de darle un revés en la cara, enviándola al suelo. Rapunzel miró a Gothel en estado de shock antes de mirar a Frollo. Por favor, déjame curarlo. Le suplicó Rapunzel. Haré lo que me pidas si lo haces. Lo prometo. ¿Por qué debería confiar en ti? Gruñó Frollo. Porque siempre cumplo mis promesas, respondió ella mirándolo directamente a los ojos con expresión sincera. Frollo dudó un momento antes de soltarla. No hagas que me arrepienta de esto, afirmó, mirándola fijamente, o haré que te arrepientas de traicionarme. No volverás a hacerle daño, ¿verdad? Preguntó Rapunzel. No tendré que hacerlo si no te apuras, espetó Frollo. Rapunzel asintió antes de girarse para mirar a Quasi, que se debilitaba cada segundo. No puedo dejar que hagas esto, susurró. No seas ridículo, respondió ella, apartando sus manos de la herida y cubriéndola con mechones de su cabello, su expresión concentrada mientras miraba la herida. No puedo perderte. No puedo verte morir. Quasi intentó extender la mano para detenerla, pero ella simplemente tomó su mano y la apretó con fuerza. Flor, brilla y resplandece, susurró, su voz serena contrastaba con el sonido de la lucha en el patio, deja que tu poder brille. Haz que el reloj retroceda. Devuelve lo que una vez fue mío. Cura lo que ha sido herido. Cambia el plan de las parcas, continuó, su cabello brillando intensamente mientras el calor entraba en el vientre de Quasi, salva lo que se ha perdido. Trae de vuelta lo que una vez fue mío. Lo que una vez fue mío. Quasi respiró profundamente mientras la herida en su estómago sanaba por completo, dejando solo su sangre seca alrededor de la herida y sus manos. Ella sonrió con tristeza a Quasi, quien la miró con expresión preocupada. Vamos, princesa, exigió Frollo, apuntándola con una espada mientras se oían los sonidos de los soldados que se acercaban por el pasillo. Está bien, respondió Rapunzel con tristeza, levantándose y caminando hacia Frollo, solo una cosa. Extendiendo la mano, agarró el brazo de Frollo, tomándolo por sorpresa, antes de girar hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, Rapunzel agarró la espada por la hoja con su mano libre, cortándose en el proceso. Soltando su brazo, se apartó el cabello de la cabeza antes de levantar rápidamente la hoja y cortar su cabello en una rebanada. Al instante, su cabello se volvió marrón oscuro. Los largos mechones de su cabello cayeron al suelo cuando los soltó, el río de mechones dorados también se volvió marrón. Todos miraron a Rapunzel en estado de shock cuando soltó la espada, la sangre de la herida en su mano goteaba por su palma. Rapunzel, dijo Gothel, levantándose de su posición en el suelo, temblando visiblemente mientras la miraba en estado de shock, ¿qué hiciste? Frollo se enfureció visiblemente antes de arremeter, agarrando a Rapunzel por el cuello. ¿Qué has hecho? Gritó Frollo mientras los guardias entraban al balcón, apuntando sus armas a Quasi mientras intentaba ponerse de pie. Me aseguré de que nunca pudieras abusar de la bendición que me fue dada, gruñó, entrecerrando los ojos incluso cuando el agarre de Frollo se apretó alrededor de su garganta. Me mentiste, le gruñó. No, respondió ella sonriéndole. Nunca me dijiste que no hiciera eso. Frollo lanzó un grito de ira inhumano y le dio un revés en la cara, haciéndola caer al suelo. Rapunzel. Gritó Quasi mientras intentaba moverse hacia ella, pero fue detenido cuando los guardias apuntaron sus armas hacia él, tocando las puntas de sus lanzas contra su piel como disuasión. Frollo se inclinó y agarró su cabello, que ahora era más corto, y ayudó a Rapunzel a ponerse de pie antes de atraerla hacia él y sostener la espada contra su garganta. Se enfrentó al patio, donde los demás todavía luchaban con los guardias.
Creo que esto ha durado demasiado. Gritó, llamando la atención de los demás mientras algunos de ellos jadeaban ante el giro de los acontecimientos y hacían una pausa en su lucha junto con los guardias. Ríndanse o tendrán la sangre de la princesa en sus manos, declaró mirando a los demás. Lentamente, Esmeralda bajó su bastón y levantó las manos. Eugene hizo lo mismo, soltó su espada y levantó las manos. Finalmente, los demás también lo hicieron, hasta que solo quedó Phoebus. Miró con enojo a Frollo, quien acercó la espada al cuello de Rapunzel para demostrar que hablaba en serio. Gruñendo de frustración, Phoebus arrojó su espada al suelo con un sonido metálico. «Agarradlos», ordenó Frollo. A sus órdenes, los guardias agarraron rápidamente a los demás y comenzaron a sacarlos. «¿Qué vas a hacer con ellos?», preguntó Rapunzel. «Castígalos», gruñó, girándola para que lo mirara. «Y a ti también. Y a todos aquellos que se han atrevido a oponerse a mí. Te di la oportunidad de gobernar conmigo, princesa», continuó Frollo, mirando fijamente a Rapunzel, «y me la devolviste en la cara. Preferiría morir antes que ayudarte». Le espetó. «Ten cuidado con lo que deseas, princesa», dijo amenazadoramente, antes de volverse hacia los guardias reunidos. «Llévalos a todos a la plaza frente a la catedral. Haz que nuestros hombres en el castillo traigan también al rey y a la reina. Y prepara una pira. Nos aseguraremos de que los criminales y los corruptos sepan lo que se siente el calor del fuego del infierno».